Hello there. Hola a todos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente. Hoy les traigo la segunda parte de los antecedentes criminales de Simón Bolívar y algunos otros datos que ponen en tela de juicio la imagen que toda la gente suele tener de él, incluso rayando en el fanatismo. Si te está gustando este contenido, no te olvides de darle like al vídeo, comentar, compartir, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada en absoluto. Sin más preámbulos, arranquemos. Desde España se envió una flota expedicionaria al mando de Pablo Morillo, que llegó a la ciudad de Carúpano, en Venezuela, el 5 de abril de 1815. Allí se reúne con Francisco Tomás Morales y se lleva a cabo el primer consejo de guerra realista, en el que se escuchan testimonios de los sobrevivientes y se ponen al día sobre el avance de la guerra a muerte declarada por Bolívar. En este consejo también se revela que Juan Bautista Arismendi está en Isla Margarita y de cómo ejecutó a los 800 prisioneros de los que ya hablamos, de cómo los deshumanizaba y decía que los españoles no pertenecían a la raza humana, y de cómo le gustaba pavonearse por haberlos ejecutado. La nota de Arismendi para dar parte a Bolívar de la ejecución, dice así: Muy probable es que este fusilamiento sirva de escarmiento a los tiranos y paren en su carrera de exterminio. En cuanto a mí, cualquiera que sea el fallo con que me cobije la historia por este hecho, solo sé que he cumplido con un deber, obedeciendo la disciplina militar y sirviendo las necesidades de la patria, que de vez en cuando impone a los hombres, por más sensible que tengan la conciencia, esta especie de sacrificios. Palabras más, palabras menos, Arismendi no sentía horror por la sangre de civiles o de soldados rendidos y desarmados. Para él todo estaba justificado en pro de su causa. En un rato les voy a mostrar cómo el decreto de guerra a muerte de Bolívar y el genocidio basado en él tuvieron un efecto contraproducente. Antes de que los indigenistas y el fandom tóxico de la leyenda negra contra el imperio español empiecen a llorar, voy a decir algo respecto al actuar de los patriotas y los realistas. Por el lado de los patriotas había, entre otros, asesinos y genocidas como Bolívar, Arismendi, y el llamado ángel exterminador Hermógenes Maza. Por el lado de los realistas, entre otros más, estaban el Taita Bóves, Francisco Tomás Morales, Antonio Zuazola y el propio Pablo Morillo. Antonio Zuazola, antes de su ejecución en 1814, mandó despellejar a 50 prisioneros y a cortarle las orejas a 200 civiles. Batalla por batalla era lo mismo ejecutar a los prisioneros después de los combates y durante la retirada, arrasar ciudades enteras consideradas enemigas sin distinguir edad y condición. Ambos lados de la contienda hacían lo mismo, en lo que a la campaña venezolana se refiere. Sin embargo, el menos peor de los dos en ciertos aspectos fue el bando realista, y para este ejemplo podemos revisar la actuación de Pablo Morillo después del asedio de Cartagena, que terminó el 6 de diciembre de 1815. Pero antes, recordemos que Arismendi estaba en Isla Margarita y Morillo ordenó a Tomás Morales desembarcar en la isla. Morales se aproxima con 2 divisiones con 6.000 hombres y Morillo por el lado opuesto con otros 12.000 el 7 de abril. La resistencia de los hombres de Arismendi fue poca y prontamente aplastada. Arismendi capitula el 9, y en las playas de Pampatar tiene una conferencia con Morillo. Los testigos afirman que Arismendi se arrodilló ante Morillo, suplicó compasión y juró lealtad a España. Como consecuencia, Arismendi y el resto de los margariteños recibieron el indulto general. Luego de este acuerdo, Morillo sale para el continente el 20 de abril, dejando en Isla Margarita un puñado de hombres y como gobernador militar deja a Antonio Heraiz. Pero este español, justo y de buen corazón, sería reemplazado casi de inmediato por Joaquín Urreisteita, que era un hombre cruel y codicioso. Urreisteita inmediatamente ordena el arresto de Juan Bautista Arismendi a espaldas de Morillo. Pero Arismendi ya estaba enterado y se escapó al monte con sus hijos. Sin embargo, Luisa Cáceres, esposa de Arismendi, estaba enferma de gravedad y no pudo escapar, y murió torturada y flagelada por Urreisteita. Arismendi sale de su escondite con 30 hombres, se dirige al puerto de Juan Griego y ataca la guarnición degollando a 150 españoles que fueron hechos prisioneros. Sin perder tiempo salió para Villa del Norte y atacó la guarnición de Casafuerte matando a otros 200 españoles.
Para finales de octubre de 1815 Arismendi contaba con un ejército de más de 1500 hombres, armados con machetes, lanzas, cuchillos y rifles, con los que derrota a Urreistieta, se declara gobernador militar de Isla Margarita y espera las órdenes de Bolívar. Este es uno de los mejores ejemplos del tire y afloje y el paso de bandos según las circunstancias. Cabe recalcar que Morillo no tenía la más mínima idea de las acciones de Urreistieta. Pablo Morillo escribe en sus memorias, con respecto a su ingreso a Cartagena el 6 de diciembre de 1815. Finalmente, después de un sitio de 116 días, mis tropas ocuparon inmediatamente la ciudad. Mi armada se distinguió por la generosidad, las virtudes y la disciplina más raras. Un signo de mi parte bastó para que los moribundos de Cartagena no encontraran más que amigos y hermanos que compartían su ración con ellos. El vencedor daba su pan al vencido. Se oían por doquier las bendiciones dirigidas por los habitantes a sus generosos libertadores mientras que se les distribuía una sopa abundante que podía reparar las fuerzas y la salud. Tal fue mi conducta, que no tengo ningún temor en afirmarlo, no encuentro ejemplo, en circunstancias semejantes, en ningún país, de parte de ninguna armada ni en ningún tiempo. En boca del capitán Sevilla, Morillo había mandado a sus oficiales de Estado Mayor a prevenir a todos los jefes de cuerpo que no se hiciese daño ni se maltratase a vecino alguno que no opusiera resistencia. Los cabecillas que no pudieron escapar fueron procesados con los formalismos legales. El 17 de enero de 1816 se nombraron los defensores de los reos. A Castillo le nombraron a Leandro García. A Amador, a José Martínez. A Stuart, a Rodrigo Álvarez, y así a todos los demás. Hubo debido proceso con indagatoria, careo, alegatos y conclusiones, después de lo cual vinieron las sentencias el 20 de febrero, tras 2 días de sesiones. En Santa Fe, Morillo, revisando la sentencia absolutoria de José Fernández Madrid, no lo creyó inocente. Le dijo: No piense usted que me engaña. Usted es insurgente y lo será hasta morir, pero respeto la sentencia. El 6 de septiembre de 1816, Morillo escribió a Beatriz O'Donnell, salvando a su marido Juan Manuel de Pombo de la muerte. He recibido las apreciables cartas de vuestra merced, con la instancia que me acompaña para su majestad, implorando su clemencia a favor de su marido. Crea vuestra merced, señora, que haré cuanto esté de mi parte por aliviar su suerte. Otros que se salvaron de morir fueron el hijo de Antonio Nariño Gregorio Nariño Ortega, el marqués de San Jorge José María Lozano de Peralta, ya que su esposa intervino en el tribunal con varios testigos, así como también se salvaron 99 curas revolucionarios y cientos de soldados seguidores de los cabecillas. En 1821, Morillo escribe el Manifiesto a la Nación Española, donde deja constancia de que ningún prisionero fue sentenciado sin ser escuchado y sin tener la defensa que estipulan las leyes militares, y que las diversas sentencias fueron proferidas de acuerdo a la naturaleza de los delitos cometidos. Es decir, que las ejecuciones, destierros, multas y demás se aplicaron conforme la ley. El historiador y catedrático de la Universidad de La Laguna, Manuel Hernández González, escribió en un libro de su autoría titulado La guerra a muerte, Bolívar y la campaña admirable 1813-1814 sobre las ejecuciones en La Guaira y en Caracas, pero también escribió los hechos que voy a contar a continuación. Primero, citando los textos escritos por el propio Bolívar, Hernández nos muestra que Bolívar tomó como rehenes a prisioneros españoles para exigir la rendición, amenazando con matarlos a todos. Cito los papeles. El único medio de salvar a los innumerables prisioneros españoles e isleños que están en mi poder, y le he hecho entender que a la menor delación serán exterminados todos. Hernández también señala que los canarios Mateo de Torres y Francisco Díaz fueron mutilados y degollados salvajemente. Señala también lo siguiente. En los valles de Aragua, donde la presencia de españoles y muy especialmente de canarios era bien notable, y donde sus redes de paisanaje y parentesco estaban muy extendidas, las ejecuciones fueron muy comunes desde los primeros días de agosto de 1813. El historiador también señala que en Carúpano, la persecución contra los españoles fue particularmente despiadada, y que allí fueron arcabuceadas hasta las mujeres.
Sobre las ejecuciones en Caracas, Hernández recoge otro testimonio de José Domingo Díaz que dice lo siguiente. El 18 de agosto de 1813 fueron puestos en prisión la mayor parte de los españoles y canarios que existían en Caracas y demás pueblos, y el día 20 corrió la primera sangre del modo más escandaloso que el mundo ha visto jamás. Los fusilamientos se llevaron a cabo de la forma más arbitraria, frívola y macabra. En aquel día, dio el sedicioso José Félix Rivas un convite en su casa, cuyo total de convidados ascendía a 36. A las 5 de la tarde el doctor don Vicente Tejera, uno de ellos, pidió el permiso para un brindis. Y concedido, manifestó que era preciso solemnizar aquel acto con brindar cada concurrente por la muerte de uno de los presos que se designase. Se formó la lista correspondiente, y media hora después perecieron 36 personas en la plaza de la catedral. Hernández señala lo que ya vimos en la primera parte, que las ejecuciones no se limitaron a La Guaira y Caracas, sino que también se extendieron por otras ciudades y pueblos, incluyendo Valencia. Uno de los casos más notorios es el de un hombre llamado José González, al que llamaban Chepito, que viendo la barbarie de los patriotas, se pasó al bando realista, y pidió permiso a la corona española para pasar a cientos de milicianos amigos suyos desde Canarias hasta Caracas para hacerle frente a Bolívar. Hernández señala que el decreto de guerra a muerte de Bolívar y las atrocidades que ordenó contra los españoles acabaron perjudicando a la imagen exterior de su causa independentista. La prensa parisina señaló: las últimas noticias de Caracas, recibidas en Nueva York por el navío Henry Wilder, dicen que los patriotas han llevado al frenesí hasta proscribir sin distinción a todos los nativos de la vieja España y de las Islas Canarias. Se exceptúan muy contadas personas por creérseles firmemente adictas a su causa. Es imposible determinar el número de víctimas, pero, según los informes del Calabozo, Caracas, La Guaira, etc., se acercaría a los 3000. Parece que estos afortunados europeos, una vez llevados ante una especie de tribunal, son ejecutados militarmente y luego saqueadas y quemadas sus casas. Asimismo, el historiador señala varios ejemplos de los chantajes llevados a cabo por el gobierno de Bolívar para exigir el pago de un rescate para evitar una ejecución, en algunos casos llevando a cabo el asesinato a pesar del pago de esa extorsión por parte de los familiares del reo. La falta de recursos para el sostenimiento del aparato del Estado y del ejército llevó a las autoridades a un afán desmedido para incautar sumas de dinero a los españoles y canarios y a sus descendientes, señala Hernández. Incluso de los fallecidos por muerte natural y heredados por su mujer procedió el Tribunal de Secuestros. El 6 de junio de 1820, Pablo Morillo recibe instrucciones del rey español para que se reúna con Bolívar para arbitrar un cese de hostilidades. Morillo le informa de Bolívar sobre el cese unilateral del fuego por parte del ejército español y le extiende la invitación para la regularización de la guerra. Como patriotas y realistas se enloquecieron matando gente a lo maldita sea, se hacía necesario regularizar la guerra y distinguir entre civiles y combatientes, ya que los vacíos poblacionales producto de las masacres eran ya imposibles de ignorar. Morillo y Bolívar como plenipotenciarios de las dos partes se reúnen en Santa Ana de Trujillo el 25 de noviembre de 1820 y aquel mismo día se firma el armisticio entre la Gran Colombia y el Imperio Español, quedando suspendidas todas las operaciones en Venezuela, tanto en mar como en tierra, y ambos ejércitos mantendrían las posiciones alcanzadas ese mismo día. La demarcación territorial, según los términos, era la siguiente. El río Naré, remontándolo desde su embocadura al mar hasta donde recibe el Guanapé. Las corrientes de este subiendo hasta su origen. De aquí una línea hasta el nacimiento del Manapire. Las corrientes de este hasta el Orinoco. La ribera izquierda de este hasta la confluencia del Apure. Este hasta donde recibe el Santo Domingo. Las aguas de este hasta la ciudad de Barinas, de donde se tirará una línea recta hasta Bocono de Trujillo. Y de aquí la línea natural de demarcación que divide la provincia de Caracas del departamento de Trujillo. El Tratado de Regularización de la Guerra se firmó el día 26 de noviembre.
El objetivo de esta regularización era, según los firmantes, hacer la guerra de una forma más civilizada, incluyendo respetar la vida, integridad y bienes de los no combatientes, el intercambio de prisioneros y abandonar las prácticas de lo que se llamó la guerra a muerte. Como consecuencia de este acuerdo, el decreto de guerra a muerte de Bolívar queda abolido a partir de aquí, pero si analizamos lo que sucedió en Pasto, como ya lo vimos y que ocurrió 2 años después de este acuerdo, como que a Bolívar le valía verga después de todo. Al día siguiente, 27 de noviembre, tiene lugar otra entrevista entre Bolívar y Morillo, y se lleva a cabo el famoso abrazo de Santa Ana de Trujillo. Ese mismo día entran en vigor los acuerdos firmados por ambos. La firma de estos acuerdos fue un logro diplomático a los ojos de Bolívar, ya que había logrado el reconocimiento de la Gran Colombia como Estado por parte de España, aunque España no juramentó al acuerdo para hacer oficial el reconocimiento. Además, Bolívar se pavoneaba de haber convencido a Morillo de dejar al mando al general Latorre, que era el menos competente militarmente hablando. El general francés Louis Perú de la Croix, que luchó primero en el ejército napoleónico y después en el ejército libertador, actuando como edecán de Bolívar, escribió en su diario de Bucaramanga, citando a Bolívar. El armisticio de 6 meses que se celebró entonces y que tanto se ha criticado, no fue para mí sino un pretexto para hacer ver al mundo que ya Colombia trataba como de potencia a potencia con España. El armisticio engañó también a Morillo, y lo hizo ir para España y dejar el mando de su ejército al general Latorre, menos activo, menos capaz y menos militar que el conde de Cartagena. Esto ya era una inmensa victoria que me aseguraba la entera y pronta libertad de toda Venezuela, y me facilitaba la ejecución de mi grande e importante proyecto, el de no dejar un solo español armado en toda la América del Sur. Palabras más, palabras menos, Bolívar estaba empeñado en matar españoles y su palabra era tan confiable como amor de cariñosa o amistad de policía. Sus acciones en Pasto en la Navidad Negra, más de 2 años después de la firma de los acuerdos, además de las órdenes que le dio a Hermógenes Maza, demuestran este punto. El armisticio duró lo que dura una cerveza en manos de tu tío el alcohólico. El 28 de enero de 1821, la provincia de Maracaibo, que había sido realista, se declaró unida a la Gran Colombia. El general venezolano Rafael Urdaneta aprovechó el bug, invadiendo la ciudad con varios batallones ligeros y expulsando al gobernador Francisco Delgado. Como no se pudo llegar a un acuerdo sobre Maracaibo, ambos lados empiezan a darse de putazos otra vez el 28 de abril. Supuestamente a partir de aquí, todos los enfrentamientos se regían por el Tratado de Regularización. Pero todos sabemos que no fue así. En lo que a mí respecta, pienso que lo que pasó en Maracaibo fue un sabotaje por parte de Bolívar. ¿Qué piensan ustedes? Este tipo era el que aplicaba el pensamiento ridículo de que por uno, pagan todos. Este tipo fue capturado después de la derrota de los patriotas en Urica, por 2 indios realistas rastreadores. Si bien es cierto que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de sus captores, la gente que asesinó no tuvo nada que ver con esto. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis anteojos! Logró fugarse a Bogotá y tuvo noticia de la suerte que corrió su familia. Se escondió en una casa que al día de hoy todavía existe y frente a la cual hoy hay un busto con su rostro. Al salir de su escondite se encontró de frente con Bolívar, se hizo incorporar al ejército y se le encomendó la tarea de eliminar a todo español a lo largo del valle del río Magdalena, contando con un presupuesto de 5.800 pesos de la época. Inmediatamente comenzaría su matanza en Honda, departamento del Tolima. Le valía 3 toneladas de verga si los españoles que encontraba eran civiles o militares. A todos los ejecutaba. Supuestamente, Bolívar le dio la orden de dejar de lado esta práctica, pero lo cierto es que Bolívar no hizo nada concreto para detenerlo y aunque lo hubiera hecho, Bolívar estaba determinado a seguir con el exterminio, ya fuera por su cuenta o a través de algún subordinado, y Maza era la excusa perfecta.
そのためにお前が必要だ。 Cuando Maza llegó a Gamarra, haciendo uso de su macabro ingenio, mandó a hacer unas bolsas de cuero de res donde cabían 4 prisioneros atados de pies y manos, mandó meter a los 30 prisioneros que tenían en estas bolsas, y luego de cerrarlas, los tiró al río Magdalena. En su reporte a Bolívar, escribió como si nada lo siguiente. Cumplimos sus órdenes. Con los últimos 30 prisioneros no se derramó una gota de sangre. Todos ahogados. En compañía de sus subalternos Lara y Carmona después de la masacre de las Queseras, Maza siguió con su guerra a muerte. Recibió la orden de Bolívar de ir a liberar Mompox y reunirse con el general José María Córdoba que ya estaba en Magangué. Las tropas de Lara y Carmona, con Maza al mando, atacaron la flotilla que los españoles tenían en el Peñón. A pesar de que los realistas eran más, las tropas de Maza hicieron estragos y causaron averías importantes a 2 de 7 barcos españoles, haciéndolos escapar hacia Tenerife donde había otros 6 buques y el regimiento granaderos de León. Luego de llevar a cabo otra masacre, escribió a Bolívar escuetamente. Solo hubo muertos. Ningún prisionero. Inmediatamente se encaminó a Mompox. Los realistas se enteraron de que Maza y sus matones iban en camino y decidieron abandonar la ciudad el 19 de junio de 1820 luego de fusilar a los patriotas prisioneros y llevarse todos los objetos de valor y el acta de independencia del 6 de agosto de 1810. Esa misma noche llegó José María Córdoba a la ciudad e inmediatamente empezaron a planificar el ataque a la flota de Tenerife y al regimiento granaderos de León. Maza contaba con 100 mercenarios armados con cuchillos y machetes y los españoles eran 1000 hombres y 7 buques de guerra. Se dividieron en 2 grupos, Maza se acercó a la lancha de vigilancia, mató al centinela y a todos los demás que estaban dormidos y desarmados. Los demás abordaron las demás naves y repitieron la masacre con todos los que estaban dormidos o físicamente incapaces de combatir, lanzando los cadáveres al río Magdalena. El comandante español ordenó volar el buque Santa Bárbara y emprender la retirada, ya que los artilleros de tierra no podían disparar sin saber a quién le daban. Los mercenarios de Maza los persiguieron aun cuando en la retirada dejaron sus armas atrás y los mataron por la espalda. Se suponía que Córdoba iba a estar presente en el combate pero Maza ni siquiera notó su ausencia. Una vez terminada esta matanza, en las primeras horas de la mañana organizó la situación. Colocó guardias en los buques y en los calabozos para los prisioneros, y mandó traer una silla de un convento para ponerla en el barco de pesca que había usado en la batalla y al que llamó la comandancia. A partir de aquí comienza el genocidio sistemático de los españoles y criollos afines a la corona española, además de algunos afrodescendientes e indígenas. Durante más de 3 días Maza se dedicó a ejecutar a todo realista o español de entre los prisioneros. Aquí fue donde más gente ejecutó, completando así la escalofriante cifra de 1253 ejecuciones. Solo se salvó un anciano que fue el profesor de la escuela donde Maza se educó siendo un niño. Fue Córdoba el que redactó un informe bastante extenso de los combates dirigido a Bolívar y mencionó el papel de Maza. Este solo se limitó a escribir en su propio informe dirigido a Bolívar una descripción corta y escueta. A excepción de uno, todos los prisioneros fueron pasados por las armas. Sin más novedad, Hermógenes Maza. Actualmente todavía existe una discusión bastante interesante sobre si Bolívar estuvo o no en la coronación de Napoleón I como emperador de Francia. Entre las versiones que se manejan se dice que lo hizo por admiración, y otros dicen que lo hizo por repugnancia. William Ospina, un escritor colombiano conocido por su famoso libro ¿Dónde está la franja amarilla?, también da su versión de esta historia. La periodista colombiana María Isabel Rueda analiza el libro de William Ospina titulado En busca de Bolívar, escribió un artículo el 10 de enero del 2012 para la revista Credencial, después de leer y analizar el libro. He aquí un resumen de su análisis. El militar irlandés Daniel Florencio O'Leary dice que Bolívar fue invitado a la coronación de Napoleón por el embajador español, pero rechazó la invitación y se quedó en la casa con las puertas cerradas todo el día. Esta versión coincide con la del almirante de la Armada de los Estados Unidos Hiram Polking, que se dice, cita de Bolívar así.
Nosotros nos salimos del cuarto y hasta cerramos las ventanas, y ninguna instancia bastó para que Bolívar presenciara el magnífico aparato de la coronación de Napoleón. El escritor y político venezolano Felipe Larrazábal comparte esta misma versión, pero todas estas versiones entran en conflicto con la de un personaje muy cercano a Bolívar que ya hemos visto aquí, y ese es Luis Perú de la Croix, quien asegura en el diario de Bucaramanga que Bolívar estaba particularmente entusiasmado por acudir a la coronación de Napoleón. Para ser más exactos, de la Croix asegura que Bolívar sí estuvo en la coronación de Napoleón, camuflado entre la multitud. Según Delacroix, después de que Bolívar vio cómo Napoleón se colocaba la corona, consideró la corona en sí misma como una cosa miserable de moda gótica. En este aspecto, María Isabel Rueda llega a la misma conclusión que William Ospina, que Bolívar no podría haberse resistido a asistir a semejante evento. Era completamente absurdo que se hubiera perdido de algo así aprovechando su estancia en Europa, y mucho menos siendo un entre comillas libertador en prospecto con ambiciones de poder ocultas. El historiador Indalecio Liévano proporciona 3 pruebas que reafirman la versión que nos da William Ospina. La primera, que años más tarde Bolívar describiría a Napoleón como alguien que había obrado grandes prodigios. Es imposible referirse en esos términos a alguien a quien supuestamente se odiaba en el pasado. La segunda, que en su vida Bolívar consideró un ejemplo a seguir contar con ese masivo apoyo popular que pudo palpar el día de la coronación de Napoleón en Francia. La tercera y última, en la que todos los historiadores están de acuerdo, es que en compañía de su mentor, Simón Rodríguez, asistió a la ceremonia en la que asimismo Napoleón se proclamó rey de Italia. Rodríguez dice textualmente en sus memorias que Bolívar lo presenció todo, y además pronunció una hermosa frase que describe perfectamente lo que ambos pensaron de lo que vieron en esa ocasión. El trono es para los hombres medianos un ascenso, mientras que los héroes, al sentarse en él, descienden. Como el vídeo ya se hace largo, la segunda parte la voy a dejar hasta aquí, pero no se preocupen, que la tercera parte ya está en proceso. Además, en la tercera parte voy a mostrarles la etapa dictatorial de Bolívar en Colombia y en Bolivia, además de un bonus que sé que les va a gustar. Si les está gustando este contenido, no se les olvide darle like a este vídeo, comentar, compartir, suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nada. Pueden encontrarme en TikTok, en el canal de Telegram y en el servidor de Discord con este mismo seudónimo, y a través de estos canales pueden enviar documentación sobre los temas que deseen que abordemos, hacer preguntas y realizar sugerencias para el contenido. Les mando un besito en la cola a las chicas y 3 pares de medias de 5 lucas a los hombres. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.